Detalles de las informaciones, porque la denominada mega reforma dio un paso clave en el Congreso, luego de que la Cámara de Diputados despachara la mayor parte del proyecto y enviara solo un artículo a la comisión mixta. Sin embargo, el debate está lejos de terminar, ya que la oposición anunció que va a recurrir al Tribunal Constitucional para impugnar algunos de los contenidos. Para analizar el escenario político y jurídico que enfrenta la iniciativa, vamos a conversar con Rodrigo Pérez de Arce, abogado y docente, investigador del Faro de la Universidad del Desarrollo. Le damos la bienvenida. Buenas tardes, Rodrigo, a Hora de Noticias de Puranoticia.cl. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto estar con ustedes hoy. Rodrigo, la Cámara despachó el grueso de la mega reforma y solo un artículo quedó pendiente en la comisión mixta. ¿Qué lectura hace de este resultado político para el gobierno? Sí, a ver, a mí me sorprendió la capacidad de maniobra que tuvieron los ministros de gobierno, los tres ministros que estuvieron desplegados. Se anotaron un triunfo bien importante, sobre todo considerando que a último momento, justo antes de la votación en la Cámara, que sucedió ayer, el Partido de la Gente había deslizado una posición crítica y que iban a forzar al menos 4 temas para que se fueran a la comisión mixta, y eso hubiera significado un retraso bastante importante para el apuro que tiene el gobierno en esta materia. Entonces me llamó la atención que mostraron una capacidad de maniobra y de articular mayorías políticas que al menos no tenían mis planes. Rodrigo, el único punto que deberá resolver la comisión mixta es la compensación a los municipios por la exención de las contribuciones. ¿Qué tan complejo puede ser alcanzar un acuerdo en esa materia? Puede ser bien difícil, tanto por la sensibilidad del tema específico. Recordemos, buena parte de los municipios de nuestro país se financian a partir del Fondo Común Municipal, y una descompensación de la magnitud que se está proponiendo puede generar mucho perjuicio, pero además hay un problema político asociado a esto, que es que la oposición, junto con la línea de ir al Tribunal Constitucional, puede querer ralentizar el trámite legislativo, o dilatar este trámite mediante su operación en la comisión mixta. Entonces vamos a ver cómo los negociadores de gobierno o de las bancadas favorables al gobierno se desenvuelven en ese espacio. Ahora, ahí, además de la comisión mixta, donde se va a discutir este artículo, que puede ser, yo no descartaría que se discutiera o que se promoviera un proyecto de ley paralelo. Algo ha deslizado el ministro de Hacienda, que la compensación no estuviera en esta ley, sino en otra. Quedan 2 ítems que vamos a tener que mirar. Uno es el que mencionaba del Tribunal Constitucional, ¿verdad? Y el otro es que el gobierno quiere ingresar vetos, es decir, modificar o en algunos casos quitar del proyecto de ley algunos aspectos que se han mostrado como problemáticos. El más simbólico es el del anatocismo, de los intereses sobre intereses y la prohibición de cobrarlo. Conversamos con Rodrigo Pérez de Arce, abogado y docente e investigador de Faro de la Universidad de Desarrollo. Usted pronunciaba una de las frases que dice que la oposición anunció que va a acudir al Tribunal Constitucional para impugnar algunos de estos artículos de este proyecto. ¿Qué tan habitual, Rodrigo, es que una reforma de esta magnitud termine en esa instancia? A ver, en los últimos años no hemos tenido una reforma así de grande que termine en el TC. Ahora, si uno mira más para atrás y ve al menos desde el 2005 en adelante, que es cuando se modifican las normas para el control preventivo del Tribunal Constitucional, ha sido una práctica más bien recurrente, ¿verdad? Y es una práctica que se ha usado tanto por la derecha como por la izquierda, que lo está haciendo en este caso, y que de hecho lo acaba de hacer. Recordemos que hace poquitos meses la discusión sobre escuelas protegidas pasa
por el Tribunal Constitucional que, a pesar de mantener el grueso de la reforma o de la ley que había planteado el Ejecutivo, sí lo modifica o echa abajo, como se dice coloquialmente, temas bien sensibles como la revisión de mochilas con la fuerza pública, ¿verdad? El punto, más allá de si es común o no, porque creo que sí lo ha sido, el punto es que en esto se ha instalado una discusión bien relevante respecto de qué tan congruente es políticamente para las izquierdas, luego de haber criticado con tal dureza al Tribunal Constitucional, ahora recurrir a él para defender o para parar un proyecto de ley. Rodrigo, entre las normas cuestionadas está el denominado derecho al olvido bancario. Desde el punto de vista constitucional, ¿qué aspecto podría ser objeto de discusión en este tema? Sí, en esta materia, más que de discusión en el TC, probablemente sea materia de veto. Es decir, que sea parte de las materias que el Ejecutivo vete, es decir, que le haga una comunicación al Congreso, para explicarlo muy sencillamente, diciendo esta parte de la ley no va a aplicar, la vamos a sustituir, en este caso por nada, la vamos a eliminar. Un veto supresivo. Y si el Congreso quiere insistir en esta regla, en esta norma, en este artículo, tiene que insistir por 2/3 de sus miembros, un número que la oposición no tiene, y que tendría que ser un descalabro total para el gobierno para que siga adelante. El gobierno también ha dicho que puede recurrir al TC en esta materia, no la oposición, y se da la paradoja de que los dos sectores políticos puede que recurran al TC para detener ciertas normas, y aquí el conflicto jurídico puede darse por varios lados. Hay uno que no es estrictamente constitucional, que es que hace muy poco nosotros tenemos una norma que restringe la cantidad de información que puede circular respecto de las deudas que tenemos, es decir, solamente la pueden tener el banco con el cual contrajimos una cierta deuda. Y la otra, claro, la vuelta es un poco más larga, pero tiene que ver con una restricción a la libertad económica y contractual de los bancos de poder establecer ciertas condiciones para entregar crédito. Rodrigo, la reforma incorpora cambios tributarios importantes, como la rebaja gradual de impuestos de primera categoría. ¿Qué impacto institucional tiene este tipo de materias que se resuelven en un proyecto que es tan amplio? Sí, a ver, hay varios cambios en esta línea. El que ha concentrado más atención, obviamente, es el de la invariabilidad tributaria, pero también tiene una reducción de los impuestos de primera categoría, es decir, el impuesto a las empresas. Esta es la primera disminución de este impuesto en muchísimos años en Chile. En general hemos tendido a subir los impuestos más que a bajarlos, ¿verdad? Y esto pasa en todo orden de cosas. Son cosas diferentes entre sí, ¿ya? Y esto es importante ponerlo de relieve. La invariabilidad tributaria va a ir al Tribunal Constitucional y se va a discutir ahí, mientras que la rebaja de impuestos ya pasó, es decir, ya está lista, o sea, para ser promulgada como ley de la República, ¿ya? ¿Y qué es cuál es la teoría que hay detrás de esto? Y aquí hay un desafío grande para el gobierno de demostrar que tiene resultados, que es que entregando mayores certezas tributarias y disminuyendo esta carga tributaria respecto de las empresas, la actividad económica va a aumentar, vamos a tener un mayor crecimiento. Ahora, también hay que tener presente que los proyectos de inversión más grandes, que son aquellos que contribuyen al crecimiento económico de manera más significativa, son proyectos que toman muchísimos años y que no se deciden simplemente por el análisis de una ley. Entonces también yo sería bastante cauteloso respecto de cuáles son los resultados que puede producir un cambio como este. Un cambio que a mí me parece que es razonable, o sea, la disminución al impuesto a la primera categoría ya venía en la propuesta tributaria del ministro Marcel en el gobierno anterior. Sin embargo, hay que ser bien cauteloso respecto de cuán rápido y de qué magnitud puede ser su impacto.
Conversamos con Rodrigo Pérez de Arce, abogado y docente investigador del Faro de la Universidad del Desarrollo. Rodrigo, también se anunciaron reparos a otras disposiciones del proyecto. ¿Cuáles crees tú que serían los puntos jurídicamente más vulnerables frente a un eventual requerimiento? Sí, a ver, va a requerir mucha astucia y pericia de parte de los dos lados la discusión respecto a la invariabilidad tributaria. ¿Ya? Para explicarlo en simple, lo que hace la ley no es que fija los tributos de una vez y para siempre, o de una vez y por un plazo determinado, que depende del monto del proyecto, sino que le entrega al Ejecutivo la posibilidad de firmar contratos con ciertas empresas y que esas empresas se puedan acoger a un régimen tributario específico que además paga una sobretasa de 1.5%, es decir, en vez del 23% que queda fijado en la ley, sube a 24.5%. Y si se acuerdan, esto era lo que produjo un conflicto bien fuerte entre el ministro Quirós y el PPD, el Partido por la Democracia, la semana recién pasada, ¿verdad? Y eso yo estoy a la espera de ver, porque me parece súper interesante jurídicamente, qué argumentos ocupa tanto el gobierno, los abogados del ministro de Hacienda, como la oposición, porque la oposición no es muy fácil para ninguno de los dos. Y el otro punto que va a ser sometido a discusión en el Tribunal Constitucional tiene que ver con la indemnización a las empresas por ciertos gastos, no por todos, cuando se invalide una autorización ambiental. Ese punto, más que el de la invariabilidad tributaria, recordemos que en Chile hemos tenido distintos regímenes de invariabilidad tributaria en los últimos años. Ese punto a mí me parece el más conflictivo, no solo en términos de su constitucionalidad, es decir, porque lo que establece la ley es una indemnización a toda costa cuando se caen ciertas causales, y la discusión no es si la indemnización procede o no, sino el cálculo del monto. Y eso me parece que es potencialmente súper conflictivo para nuestro ordenamiento jurídico, ¿verdad? Y tampoco estoy seguro de que produzca por sí, incluso en relación con las demás normas que hay en la Ley de Reconstrucción Nacional, produzca, digamos, un alineamiento de los incentivos para que la inversión sea más fácil en Chile, sino que transfiere o le crea un deber al Estado, un deber muy grande y muy potente, para tramitar las autorizaciones ambientales, y eso justamente a la luz de lo que ha sido estos desastres que hemos tenido la última semana, producto de las lluvias, los temporales, yo sería también muy cauteloso con este tipo de normas. Rodrigo, más allá del debate político, ¿consideras que el texto que salió de la Cámara mantiene coherencia jurídica o cree que existen riesgos de inconstitucionalidad que son importantes de cambiar? O sea, yo creo que el riesgo está, y el riesgo es muy claro. El gobierno ha dicho en todos los tonos que está muy seguro respecto de la constitucionalidad de su propuesta, pero también estaba muy seguro de la constitucionalidad de escuelas protegidas. Y eso que fue alegado por un exministro del presidente Piñera en el Tribunal Constitucional, no logró pasar el test completo, ¿verdad? Y sería para el gobierno, creo, una derrota bien importante que una reforma así de emblemática, probablemente la piedra angular de su plan económico, se cayera en el Tribunal Constitucional. Mi intuición es que el tema de la calificación ambiental puede ser, en esto corre un riesgo más grande el gobierno que en la invariabilidad tributaria, justamente porque la invariabilidad tributaria tiene antecedentes en nuestra legislación, y porque por técnica jurídica pareciera ser más defendible, si se quiere. Rodrigo, ¿qué señales entrega este proceso legislativo respecto a la capacidad del gobierno para construir mayoría en el Congreso, considerando que necesitó respaldo fuera de su coalición?
Sí, la necesidad de respaldo fuera de su coalición estaba clara desde el principio. Primero porque su coalición es un término bien jabonoso, ¿verdad? No sabemos si incluye a los libertarios, por ejemplo, que de hecho le han tensionado bastante la agenda en las últimas semanas, ¿verdad? A propósito de esta ley de escucha su corazón, si no me equivoco es el nombre, ¿verdad? Eso por una parte, y por otra que necesitaba recurrir o a votos de la centroizquierda o del Partido de la Gente. Creo, como decía al principio, que los ministros han mostrado bastante habilidad, pero también creo que hay que poner una campanada de alerta para las aspiraciones del Ejecutivo, al menos en dos sentidos, que es que el Partido de la Gente es un aliado bien volátil, es un aliado que no siempre va a estar, te puede hacer la vida extremadamente difícil si actúa coordinadamente. Recordemos, tiene 14 parlamentarios en la Cámara y eso en un escenario tan fragmentado como el que estamos, te puede volver la vida muy difícil. Y lo segundo es que la mayoría que tiene el oficialismo en el Senado es extremadamente frágil y hoy día de hecho pende de un hilo a la espera de si procede o no el desafuero del diputado Calisto, o sea, del exdiputado Calisto, perdón, hoy senador, que recordemos, ya fue desaforado por esta misma causa, solo que como fue elegido como senador, empezó a correr un nuevo fuero y por lo tanto habría que repetir ese proceso. Entonces, lo que hoy día es una mayoría de 26 a 24 se puede transformar rápidamente en un empate para el gobierno que pone un signo de interrogación bien importante en proyectos que también van a ser bien emblemáticos para el gobierno, como el nuevo cálculo de la jornada laboral que ingresó esta semana, como la reforma al mercado de capitales o proyectos de inseguridad que puedan presentar el gobierno en los meses que vienen. Finalmente, Rodrigo, ¿cuáles son los próximos hitos que deberíamos observar en la tramitación y qué escenarios son los más probables para que esta mega reforma termine convirtiéndose en ley? Ya, a ver, lo primero que tenemos que tener en consideración es que todo lo que no es materia de veto, que no va al Tribunal Constitucional y que no pasa por la comisión mixta, ya está aprobado. ¿Ya? Es decir, eso se va a mantener independiente del resultado de todos esos tres procesos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el tema de las contribuciones para los mayores de 65 años va a ser ley. Lo mismo la disminución del impuesto de categoría, eso ya está listo, igual que el fondo de reconstrucción, en fin, todo eso ya está cerrado, ¿ya? Ahora, para que eso se convierta en ley, tenemos que esperar a que todos estos procesos se resuelvan, ¿ya? Entonces, ¿cuándo se van a resolver estos procesos? Al menos en agosto. ¿Por qué? Porque ayer mismo se llegó a un acuerdo de los comités junto con las mesas del Senado y la Cámara, que los vetos van a ser vistos en agosto y además los recursos ante el Tribunal Constitucional no se resuelven tan rápidamente, ¿verdad? Entonces es muy probable que estemos pensando en la segunda quincena de agosto o inicios de septiembre, lo cual contrasta con los plazos originales del gobierno que se había impuesto como meta sacar este proyecto en julio. Sin embargo, para las velocidades de proyectos de esta magnitud, esto sigue siendo un hito para el gobierno y de hecho contrasta muy fuerte con lo que fue el gobierno anterior o incluso el gobierno de Sebastián Piñera, ¿verdad? Si el gobierno anterior puso en pausa toda su agenda legislativa a la espera del resultado del plebiscito constitucional y lo perdió y por lo tanto perdió el control de la agenda legislativa, hoy día el gobierno de José Antonio Kast se anota un triunfo bien importante, bien poco frecuente en nuestro escenario político, independiente de si nos parezca que el contenido es mejor o peor, ¿verdad? Pero para el escenario en el que estamos es bien llamativo que hayan logrado hacerlo y con esta celeridad.
Rodrigo, agradecerle por este contacto y por supuesto estamos un poco más claros sobre este tema, no solamente nosotros, sino que también nuestros auditores y también televidentes de puranoticia.cl. Que esté muy bien. Buena tarde. Gracias, Rodrigo Pérez de Arce, abogado y docente investigador de Faro de la Universidad del Desarrollo. Vamos a otras informaciones.